Pasan cosas en el Partido de la Costa y bueno, la edificación de estos lugares y de estos espacios, como por ejemplo el espacio multicultural de Mar de Ajó, nacieron a partir de estas cosas, ¿no? De el turismo de convenciones, el turismo de encuentros, pero también más allá del turismo de convenciones, de poder discutirnos a nosotros como sociedad dentro de un espacio común y abierto para toda la comunidad como es el multicultural de Mar de Ajó. Allí hoy hubo, la verdad es que una jornada hermosísima, llena de emociones y de realidades que a veces tal vez no queremos ver, pero más allá de eso hubo formación para quienes están en el trabajo diario social, psicológico, de contención. Post pandemia hemos quedado un poco rotos todos. Y por supuesto que nadie es la excepción y en ese sentido los profesionales de la salud mental son quienes por sobre todas las cosas han trabajado y mucho y lo siguen haciendo. En ese sentido hubo una jornada de trabajo intersectorial sobre niñez y adolescencia, un tema que nos llama a todos pensando sobre todo en los hechos ocurridos en los últimos tiempos, sobre todo aquí en el Partido de la Costa. Tengo el gusto, el placer de tener aquí para charlar un ratito vía Zoom a María Emilia Martín, la licenciada Mara Martín. Hola Mara, ¿cómo estás? La verdad que el gusto Hola, de ¿cómo tenerte en el estás? aire. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Bueno, la verdad esto que yo planteaba, no me fui contenta, yo que vengo de la comunicación y nada tengo que ver con la psicología o con el abordaje territorial de los trabajadores sociales, ha sido, entiendo, una jornada sumamente saludable, ¿no? Para todos ustedes. Sí, no tenés que ver y sí, Sí. porque justamente hoy decíamos, ¿no? Que a todos nos comprometen y nos competen los asuntos humanos en general. Y un poco se trató de eso hoy. Si bien lo limitamos a algunos sectores con los cuales entendemos que bajo la ley de promoción y protección tenemos que trabajar en conjunto. La sociedad en completa está comprometida con los asuntos de las niñeces y las adolescencias de la región. En este sentido, me gustaría preguntarte qué es lo que vos como profesional de la salud mental podés encontrar post pandemia que estemos haciendo mal los adultos. Mi sensación es que somos nosotros los que no estamos haciendo bien las cosas como para generar algunas conductas que después desestabilizan de manera tal a los pibes que toman estas decisiones que toman, ¿no? Ujú. Bueno, en principio yo voy a hablar como parte del Estado, ¿no? Que en las funciones que cada uno tenemos. La pandemia, si hay algo que nos dejó, es la imposibilidad del encuentro, ¿no? Mucho tiempo, de hecho, yo que hace 2 años estoy en el servicio zonal, me tocó el primer año eh, sin la posibilidad de encuentros, de reuniones, de trabajo sobre la mesa, como decimos nosotros, en mesas de trabajo. Y eso era una falta muy grande que teníamos y que recién durante este año pudimos ir recuperando a través de distintas reuniones y encuentros con distintos sectores, porque las problemáticas de las niñeces y las adolescencias son de todos y si no las trabajamos en red, difícilmente podamos dar una respuesta acorde a los momentos de padeceres mentales que estamos atravesando, ¿no? ¿Cuáles son Ese era el sentido de hoy. ¿Cuáles son no sé si son patologías, cuáles son las patologías predominantes post pandemia que estamos teniendo y sobre las que deberíamos trabajar? Y principalmente, bueno, la violencia, ¿no? En general, en todas sus formas. La problemática del suicidio es una problemática que hoy tiene números alarmantes para nuestra región. Eh, el abandono escolar, digo, son algunas de las cuestiones con las que trabajamos a diario, Mm, ¿no? Esas ujú. son los principales temas que hoy eh, se charlaron en la jornada y que pudimos, cada uno desde su lugar, poder expresar las frustraciones, las cosas que nos duelen y que nos encuentran en el trabajo diario poniéndole el cuerpo y no pudiendo dar respuestas individuales, Ujú, ujú, ¿no? claro. Creo que eso, la gran falla que estamos teniendo, que sí, que puede ser consecuencia de todo el tránsito por la pandemia, fue eso, ¿no? La imposibilidad de dar respuestas reales, conjuntas, intersectoriales, y toda respuesta individual termina siendo poca. Claro.
Cuando decidiste tu carrera universitaria, ¿pensaste que te ibas a encontrar peleando contra una pandemia? No, la verdad que no, no. Pero bueno, creo que también en la formación que tenemos hay algo que hacen hincapié durante todas nuestras formaciones, estar preparados para el imprevisto, digo, ¿no? Que las herramientas que tenemos no son para lidiar con cuestiones que podemos predecir, ¿no? Claro, Sino que claro. también tenemos que estar preparados para las que no, ¿Y cómo para las que no. hacemos los que no sabemos o los que somos lego en psicología, en psiquiatría, en todo este campo que desconocemos por completo? ¿Cómo hacemos para invitar al otro a que piense en querer seguir viviendo y no en querer morir, ¿no? Hago hincapié en esto porque, bueno, hay información que Sí. dice que estamos en una zona roja inclusive de cantidad de números de suicidio y entonces pensar en hablar de esto, ¿cómo hacemos para abordarlo y hablarlo? Mira, hoy charlábamos esto un poco, ¿no? Digo, primero tenemos como que desterrar la idea de que las problemáticas de salud mental son propiedad de los psicólogos, de los psiquiatras y de los sistemas de salud en general. Hoy hablamos de psicología social comunitaria, de salud mental comunitaria, entendiendo que todos desde nuestro lugar, sea desde la formación o no, tenemos herramientas que hacen a cuidados del otro, a comunes cuidados de la comunidad que propician la salud mental, ¿no? Y que a veces con preguntarle al otro qué le pasa, hacerle sentir que lo que le pasa te importa, Mm. ¿no? Es suficiente como para empezar a allanar un camino al que posiblemente le falte mucho la palabra, ¿no? Y que no hace falta ser un psicólogo, un psiquiatra, un médico o un profesional de la salud mental para poder generar un espacio de escucha, ¿no? Que después posiblemente termine en una consulta y demás, pero esa primera escucha, ese primer hacerle sentir al otro que lo que te pasa me importa, es una herramienta que tenemos todos y que podemos construirla en comunidad. Sin ninguna duda es un gusto escucharte, lo mismo con hoy Mercedes, bueno, supongo ha tenido que ver con tu gestión, y la última, y que también es alarmante, pero deberíamos también charlarlo, es esto de, hoy hablaban de los chicos en adopción que son entregados de vuelta al Estado, digamos. No quiero usar esa palabra horrible, que parece Y que nos fueran. cuesta, pero es así. Es Sí, es terrible, así. ¿no? Que Sí. le dicen al Estado, bueno, no quiero más este chico. Y cómo hacemos? Porque encima en el medio hay un montón de papás y mamás que quieren ser papás y mamás, ¿no? Que están dispuestos Ujú. a ser papás y mamás y que tal vez la burocracia del Estado no se los permite. Y por otro lado, la pregunta que hacías vos sobre cuál es el rol, quién le hace bien a quién, y a veces uno interpreta que los dos se hacen bien, el niño y el padre y la madre que eligen tener una familia así, ¿no? Sí, a ver, la cuestión vincular es difícil con los hijos biológicos, con los hijos adoptivos, es difícil sobre todo en la adolescencia, donde los adultos se corren del referente primordial de la vida de los adolescentes. Y eso, el conflicto vincular es algo esperable, Claro. no, no es lo que nos tiene que llamar la atención. Lo que sí, hoy decía Mercedes que ella tiene mucha experiencia en revinculaciones, en procesos de adopción y vínculos entre familias no convivientes. Es esto, ¿no? Decir, bueno, hubo un conflicto vincular, la familia quiere desistir de la guarda o de la adopción plena que tenga. Lo que, eso puede suceder, lo que no podemos es aceptarlo sin más, ¿no? No poder preguntarnos qué pasó, no saber sobre la historicidad que hace que ese vínculo no funcione en este momento, ¿no? Pero que también nos preguntamos cuando los hijos no son biológicos, perdón, cuando los hijos son biológicos. Entonces, en la responsabilidad de los servicios, en la responsabilidad del Estado, en la responsabilidad de la justicia, es cuestionar, es indagar, es decir, bueno, está bien, falló el vínculo y ustedes están queriendo desistir de ese cuidado. Denos un tiempo para trabajarlo. Veamos qué pasó, veamos si esto se puede reparar. ¿Sí? Lo que nos pasa a veces como Estado es que tomamos eso y con eso nos quedamos. Ujú. Ahí es donde apuntábamos hoy del laburo que tenemos que hacer desde todos los servicios de protección de derecho y de restitución de derecho,
que somos quienes trabajamos con esos procesos de adopción, antes y después. Mara, ahora sí la última. ¿Cambió la psiquis o la psicología de las familias a partir de ser distintas? Es decir, de un tiempo a esta parte las familias existen muchas formas de familias, siempre existieron, pero Ujú. esta vez me parece que también a través de la docencia inclusive se acepta socialmente y está buenísimo eso, que cada uno tiene la familia que quiere o que puede, ¿no? ¿Cambió la Sí, psiquis a partir de las conformaciones familiares distintas, de mamás, mamás, papás, papás, abuelas, tías? O sea, hay adultos que se hacen cargo de niños. Bueno, ¿cambió la psicología sí. de esas familias? Sí, vos dijiste algo muy importante, ahora se acepta, digo. Sí, Las familias cambiaron siempre, claro. porque los vínculos son inconstantes, son cambiantes, responden a procesos históricos, siempre cambiaron de alguna manera, lo podemos ver a lo largo de la historia, no es solo ahora que están cambiando. Lo que sí me parece es que hay otra recepción de esos cambios, otra aceptación y otra imposibilidad de mirar hacia otro lado y decir todo sigue igual que hace muchos años atrás. Hoy estamos pudiendo poner en palabras que la familia eh, es diversa, que es el dispositivo familiar que cambia continuamente y que tenemos que estar preparados para eso que te decía hoy, ¿no? A lo que se nos presenta, no a lo Sí. que nosotros esperamos que llegue. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, que también es un atravesamiento de género, eh, hay que empezar a pensar estos dispositivos familiares con toda su diversidad. Ujú. Eso es lo que estamos pudiendo hacer hoy. No sé si cambian más o cambian menos, cambian y cambiaron siempre, ¿no? Y además que con estos dispositivos de los que vos hablás también y con el Estado presente, así como vos lo planteás, ¿no? Esto de tener que decidir qué hacer sobre el inmediato, también cambian las cabezas de los más pequeños, ¿no? Porque esa mamá que fue víctima de violencia, digo, un ejemplo, y decide patear el tablero y denunciar e irse de ese hogar con su niño, ese niño va a crecer desde otro lugar y con otra perspectiva, de hecho con una perspectiva de género completamente distinta a la de su padre, ¿no? Entonces no es más esto que de una papa sale otra papa. Exacto, sí. Tenemos generaciones donde cuestionan mucho más, ¿sí? Lo que les Sí. ofrecemos. Ujú. Y eso me parece que está buenísimo. Nosotros los profesionales también nos cuestionamos mucho más nuestras intervenciones, nuestras miradas y nuestras posturas. Por eso estos encuentros nos hacen como refrescar un poco las intervenciones que a veces en la diaria uno viene en un trajín de dar respuesta y no hace ese parate como el de hoy para pensar hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Hoy decía Mercedes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de familia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancias, de adolescencias? ¿Hablamos de todos de lo mismo o manejamos lenguajes diferentes? ¿No? Y la necesidad del trabajo intersectorial para poder encontrar un lenguaje común, Ujú. ¿no? Que estemos trabajando todos en el mismo sentido. Sí, 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 hablaba Eso, de cambiar la lingüística, ¿no? Y en ese sentido, me exacto, parece, claro, tener todos el mismo idioma, inclusive hasta los comunicadores, ¿no? Ahí es donde, claro, uno se totalmente. siente incorporado también para no hablar con tanta liviandad en cuestiones de género, en cuestiones de violencia, y empezar a hacer un abordaje un poco más profesional de las cosas, ¿no? Por eso convocar a gente como ustedes. María Emilia Martín, gracias. No, gracias a vos por el espacio y por haber estado hoy presente Un en un momento gustazo. que para nosotros como servicio fue un cierre, digamos, entre comillas, porque no es un cierre para nada, Claro. eh, del trabajo que venimos haciendo en pequeñas partes y que hoy con la presencia de Mercedes intentamos hacer Mm. un resumen de todo ese diagnóstico que venimos haciendo del trabajo en niñez y para dónde tenemos que seguir de ahora, hoy, hacia mañana. María Emilia, gracias. No, gracias a vos, Meche. Buenas Te tardes. mando un beso Hasta grande. luego, igualmente.